Quiero invitarle, hermanos, ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, en el capítulo 4, vamos a ver el versículo 7 y 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 y 8. Dice este versículo 7, leemos: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Quiero repetir el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Quiero que lo repitamos todos. Conmigo, 1, 2 y 3. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Podemos decirlo con los ojos cerrados? Tal vez no lo aprendemos. 1, 2 y 3. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Padre, oramos a ti, Señor, para que en tu gracia tú nos concedas tu palabra. Señor, a pesar de la vasija, oh Dios, a pesar, Señor, del vaso de barro, te pedimos que en tu misericordia tú nos concedas, oh tu palabra, Señor. Ten misericordia, oh Dios. Háblanos por medio de tu palabra, a pesar de nuestra condición caída. Oh Dios, que sea Cristo el que en tu gracia aparezca, la unción de tu Espíritu. Ten misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, esta palabra, hermanos, es muy importante entender que como estudiamos la carta del apóstol el año pasado, estuvimos estudiando Primera de Pedro, capítulo 1. Esto fue escrito a un grupo de hermanos que estaban exiliados, dispersados, como le llaman ellos, la diáspora en el exilio. Eran personas que eran creyentes y que vivían como refugiados. Eran personas que estaban pasando por muchas situaciones difíciles y a ellos se les habló, se les dio esta carta. Si estudiamos el versículo palabra por palabra, nos vamos a dar cuenta que la primera palabra que aparece en este verso es más. Más. Cuando dice más, esto quiere decir, cuando dice más el fin de todas las cosas se acerca, esto quiere decir que ese verso no está desconectado o que está conectado con los versículos anteriores. El versículo anterior o los versículos anteriores dice de la siguiente manera, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. En este libro se habla mucho de los padecimientos y enfoca el apóstol Pedro a Cristo, que nosotros miremos a Cristo como aquel que ha padecido
por nosotros en la carne. Vosotros también, dice verso 1, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, dice, versículo 4. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El apóstol aquí presenta el panorama de cómo este mundo está viviendo. Este mundo está viviendo en un desenfreno, en una locura, en un caos. Nosotros no somos de este mundo porque ahora estamos en Cristo, y aunque vivimos en este mundo, nosotros no somos parte de ese caos, de ese desenfreno. Como dice él, como dice aquí el apóstol, un desenfreno de disoluciones, y dice que por eso el mundo ataca al creyente, porque el creyente viene a ser una cosa extraña en un mundo perdido. Y dice la palabra en el versículo 5, pero ellos, aquellos que no están en el Señor, darán cuenta al que está preparado, Cristo, para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice la palabra en otro pasaje que Dios eligió a Cristo como aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Por eso menciono su nombre. Ellos darán cuenta. Aquí está hablando del final, del día del juicio. Por eso esta palabra tiene tanta conexión. Entonces luego dice, por esto ha sido predicado el evangelio. Ahora cuando llega, dice, por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, dice, pero vivan en espíritu según Dios. Más, ya en conexión con lo que se ha dicho, más el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, vimos la palabra más como el enlace de lo que está hablando, de cómo está el mundo perdido, pero cómo el mundo tendrá que dar cuenta delante de un juicio. Él está diciendo, viene un fin, el mundo va a ser juzgado. Nosotros no debemos amar este mundo, porque este mundo está en una tremenda disolución, en un caos moral. Están viviendo una vida perdida. El creyente no debe decir aquello no es nada. El creyente tiene que ver el mundo como Dios lo ve perdido, en un caos. Así lo ve Dios, y así es la verdad. Ahora, luego que vemos la palabra más, vemos otra palabra. Más, y la segunda palabra, el fin. El fin. El fin. Dios nos enseña y nos muestra que es posible que haya un fin. Cuando uno piensa en el fin, uno piensa que eso no puede pasar. Uno ve los carros, uno ve las casas, uno ve todo, y uno ve el movimiento que hay, un movimiento extraordinario de cosas alrededor nuestro. Las cosas se mueven rápido, están cosas muchas. Uno no piensa que de repente pueda parar, pero sí. Por ejemplo, en estos días estaba viendo en internet, en Japón, hace 5 años, vino el tsunami, después el temblor de tierra, y las plantas nucleares que fueron afectadas tiraron radiaciones por las ciudades alrededor. Y recientemente fueron unos fotógrafos y entraron a las ciudades afectadas, las cuales fueron evacuadas. Y dentro de las ciudades, ahí quedaron los carros, las computadoras, los motores y las diferentes cosas que ellos estaban usando en el momento,
y tuvieron que salir corriendo y dejaron todas las cosas ahí. Todo eso pasó y todo se paralizó. Ahí están los abanicos, ahí están las computadoras, ahí están todas las cosas. Y usted entra a internet, lo ve y es tremendo como todas las cosas están ahí. Sin embargo, no hay gente, no hay nadie. Llegó el fin de esa ciudad. Está semi-muerta. Ahí están esas ciudades. Le llegó el fin. Como dice la palabra que va a llegar el fin. También estuve mirando, en Rusia hay una ciudad que se llama Chernobyl. Esta ciudad de Chernobyl, hay algunas fotos ahí, edificios altísimos. Están donde pasaban los trenes, la bicicleta, los juguetes de los niños, todo. Esa ciudad tiene desde los años 80, no recuerdo la fecha exacta, pero desde los años 80, esa ciudad está paralizada. Explotó una planta nuclear, fue evacuada y le llegó el fin a la ciudad. Totalmente le llegó el fin a esta ciudad. Solamente se ven las ramas y la ciudad fantasma. Todo está ahí, pero la gente no está ahí. Una tremenda, y ahí estamos viendo algunas imágenes de Chernobyl. También algunas otras ciudades, no voy a mencionarla, en Texas hay una ciudad que recientemente, por la sequía, las vacas se murieron, la industria de carne que tenía miles de empleados tuvo que cerrar, la ciudad está quedando totalmente vacía, parece una ciudad fantasma. En los mismos Estados Unidos llegó el fin. En España, en México, he visto reportajes de ciudades en la frontera que están sin un habitante ya, pequeños pueblos. Ahora en Siria ahora mismo, hermanos, miren, estamos viviendo en el momento de la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay más refugiados que en todos los años. O sea, estoy hablando posguerra. Ahora mismo hay una crisis de refugiados en el mundo como no la había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Una crisis terrible donde millones de personas están siendo desplazadas. Bueno, Michelle anduvo por ahí por Turquía. Millones de personas en el desierto están viviendo en el mismo desierto y millones de personas tratando de cruzar a Europa. Yo estuve viendo un reportaje que ya habían habido más de 800,000, oiga la cifra, más de 800,000 muertos ahogados tratando de cruzar a Europa desde el norte de África por esta crisis. 800,000 muertos quiere decir que es casi 3 veces más que el terremoto que pasó en Haití, que murieron, según cifra, casi 300,000 personas. O sea que cruzando al norte de África, pero cruzando del norte de África hacia Europa y de todo Asia Menor hacia allá, con la crisis humanitaria que hay en Siria y en estos países, solamente por ese concepto van casi 1 millón de muertos, solamente ahogados. Eso es algo terrible. Le ha llegado el fin. A muchas de esas ciudades han quedado vacías. ¿Y sabe cómo pasa eso? No fue una guerra que se inventó una gente. Eso sucedió porque pasaron, según vi un reportaje, más de 6 años de sequía. Y personas que eran ricas y que tenían vacas, y que tenían todo y grandes cosas, personas ricas, sus vacas, su ganado, su agricultura se murió, pereció, y esas personas comenzaron a emigrar a la ciudad. Imagínense aquí San Francisco de Macorís, que de repente todas las personas de más allá, de Aguayo, Cenoví, toda la zona donde hay arrocera, todo eso se seque y la gente venga a vivir hacia acá a la ciudad.
y no tenga trabajo y no tenga comida y comience a trabajar de barrendero, de lo que sea, gente rica, y de repente en esas situaciones terribles, pues comienza a haber una crisis de hambre, y así fue que empezó el problema en Siria, y hubo un problema con el gobierno y la crisis de hambre, y empezó una guerra civil con otros muchos detalles. El asunto es, en conclusión, que le llegó el fin a todas las cosas. Y en el caso de Siria, que estamos hablando, no necesariamente fue por una potencia, por alguien allá, sino que vino una sequía terrible a esa nación. Lo que queremos decir es que realmente el mundo está en las manos de Dios. No sé si lo oigo, hermano. El mundo está en las manos de Dios. Y si Dios en un momento dado decide que hay un fin de algo, el fin llega. ¿Me están entendiendo, hermano? El hombre no tiene control. No tiene control. Porque si Dios dice que el fin se acerca, entonces el fin se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Ahora, amados hermanos, eso es lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que creer lo que Dios dice. Dios dice que el fin de todas las cosas se acerca. Debemos creerlo. Es lo que nos enseña la palabra. Y Él nos lo muestra con cosas que pasan en este mundo para que nosotros no creamos que simplemente es algo que no es posible. Sí es posible. Así como termina una ciudad, así como termina una nación, así como termina toda una región, así Dios tiene el control, el gobierno y el dominio, y Él puede terminar cuando Él decida terminar. Amén. Y la Biblia dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ahora bien, hermano, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer? El fin. Debemos tener una expectación del fin. Allá en Santiago de Cuba, nos estaban contando que en enero hubieron varios temblores de tierra. Varios. Más de 400 temblores de tierra. Y en esos temblores de tierra, muchas veces duraron días y días la gente durmiendo en la calle, afuera. Porque esa ciudad es una ciudad vieja. Y esa ciudad podía colapsar entera. Hicieron algo que me llamó mucho la atención. Y fue que a los niños los mandaban a la escuela. En medio de ese problema de los temblores de tierra, los seguían mandando a la escuela. Y le ponían una cinta con el nombre de ellos y el nombre de la familia. ¿Y usted sabe para qué era? Para si le caía la escuela arriba y encontraban los pedacitos de los muchachos, por el bracito identificaran el nombrecito, identificaran, ese es el niño tal que está muerto ahí, ese es el pedazo del niño tal que está muerto y que es de la familia tal. Oiga eso. Usted sabe lo que es un niño ir a su escuela con una cuestión aquí, ir a la escuela, oye, con eso, pensando, ¿y para qué eso? Ese por si me cae una cosa y me pedacito, aparezca el bracito mío y identifica que soy yo. Mire, eso es tremendo. O sea, una expectación de que llegue el fin. Cuando yo oí eso, yo dije, wow, es una cosa cruel. Mandar a un niño a la escuela en medio de esta situación, de temblando la tierra todos los días, y entonces el niño identificado, y que él sepa que eso es para que mire, eso es algo grande. Pero en cierta manera, amados hermanos, todos nosotros debemos estar con la conciencia, así como los niños iban marcados, así nosotros tenemos que tener la conciencia de que en cualquier momento el fin se acerca. Amén, ¿me oyeron?
Así tenemos que tener la conciencia. Debemos vivir en la expectación de que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Amén, hermanos. La palabra de Dios es verdad. Ahora, debemos estar en esa conciencia. Debemos vivir en una convicción de la verdad, de que Dios realmente ha dicho que el fin de todas las cosas se acerca. Nuestra pasión por Dios, nuestra vida debe estar en esa expectación y no vivir como que eso está lejos, sino vivir como que el fin se acerca. Que el Señor nos dé esa expectación para vivir para su gloria. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer en estos días? Dice la palabra, sed pues, ¿qué dice? Sobrios. Como todas las cosas se acercan, como el fin de todas las cosas se acerca, el consejo bíblico es, sed pues sobrios. El apóstol Pedro utiliza mucho esa palabra sed. Sed. Por ejemplo, le voy a mencionar en 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo se manifieste. 1 de Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó de santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Finalmente, 1 de Pedro 3:8 dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. 1 de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, lo leímos, sed pues sobrios. Y 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cada uno de esos versículos que le he leído rápidamente, el apóstol Pedro utiliza la palabra sed. Entonces cuando nos dice sed sobrios, la palabra sed no es hacer, sino la palabra sed es vivir. Es que sea una realidad, que sea tu estilo de vida, que sea lo que esa vida de Cristo que hace que uno sea, no que haga. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Cuando dice sed, que esa sea la realidad de tu vida. Ser, no es solo hacer, sino ser. El religioso puede hacer o tratar de hacer. El fariseo trataba de hacer, pero no era. Ahora, tenemos la gran ventaja de que en Cristo podemos ser. Amén. Amén. Le damos a Él la gloria. Amén. Por medio de Él podemos ser. Y dice la Biblia, sed pues sobrios. Ahora vamos con la palabra sobrio. La palabra sobrio quiere decir templados, moderados, discretos, no ebrios, sino prudentes en todo. Ser sobrio implica estar, y dice ser sobrios, implica estar en un estado de una realidad, de estar despierto, en cierta manera, de ser una vida discreta, una vida que está a tono con la verdad y la realidad. Sobrios. Ahora lo unimos a la palabra, otra palabra, velad. Velad. ¿Ven que estamos yendo palabra por palabra? Velad. Ahora la palabra velad implica estar en vigilancia, ser sobrios y velad. Quiero unirlas a las dos. Y quiero ir a un versículo para que podamos entender bien esta conexión de estas dos palabras. Que la palabra velad habla de estar vigilantes.
En el capítulo 1 lo leímos, pero quiero ir otra vez a él. En el versículo 13, el apóstol Pedro también utiliza esta palabra sobrio, para que la conectemos ahí con velad. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed, ¿qué dice la Biblia ahí? Sobrios. Y sed sobrios. Y luego dice, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, esa palabra, ceñid los lomos del entendimiento y sed sobrios, esa palabra, la traducción es, ya yéndonos más bien al original, dice, tener una mente preparada, mentalmente estar preparada, preparen sus mentes. En otra traducción dice, preparen sus mentes para la acción. Estén preparados para la acción. Prepara tu mente y tu corazón para la acción. El fin de todas las cosas, si lo vamos a ir uniendo, el fin de todas las cosas se acerca. Prepara tu mente para la acción. Amén, hermanos. Prepara tu mente, que tu mente y tu corazón estén preparados para la acción, porque el fin de todas las cosas se acerca. Esta imagen, sed sobrios y velad, y esta ceñid vuestros lomos, se usaba porque ellos usaban una batola, y en esa batola que usaban se la metían así por las piernas, y lo que hacían era que como que se amarraban, y era como si se pusieran un pantalón. Y esto implicaba en aquellos tiempos estar listo para una salida o estar listo para accionar. Entonces, si lo traducimos y lo culturalmente, si lo vemos en nuestra cultura, sería como empantalonarse. ¿Verdad? Ustedes tienen ese término, ¿verdad? Como empantalonarse. Ellos lo usaban, ese mismo término, pero de otra manera, era como una batola. Y era como estoy listo para la acción. Entonces el apóstol aquí en este pasaje, cuando dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, le está diciendo preparen sus mentes, preparen sus corazones para la acción. No es solamente cuando dice entendimiento, no estar hablando de una sabiduría humana simplemente, sino estar alerta, estar dispuesto a la acción con todo conocimiento y una solidez mental, o sea, que tu mente esté en eso. El ebrio, su mente está divagando, pero el que es sobrio, su mente está en lo que tiene que estar. Entonces lo que nos está diciendo, el fin de todas las cosas se acerca. Tu mente y tu corazón tienen que estar preparados para la acción y estar en lo que tiene que estar y no andar como un ebrio que no sabe lo que está pasando. No sé si estamos entendiendo, hermano. Por eso dice, sed pues sobrios y velad en oración. La palabra velar, ahora sí nos vamos a la palabra velar. La palabra velar en griego es estar sobriamente vigilante. Sobriamente vigilante. Entonces, estoy preparado para la acción en una actitud vigilante. Vigilante. Por eso el apóstol Pedro, por ejemplo, en uno de los pasajes que leímos, decía, sed sobrios, o de vigilantes, despiertos, alerta, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor. Anda alrededor. Cuando por nuestras casas, no sé si a usted le ha pasado, hay una alerta como que hay un ladrón.
usted siente unos movimientos o algo, usted se acuesta a dormir tranquilo. Usted se acuesta fácil. Déjame acostarme que todo está bien. ¿Qué usted hace? Dice alguien por ahí, uno se pone chivo. Uno se pone en eso. Va y prende una luz, está chequeando, no puede dormir, está captando cualquier movimiento. Así nosotros debemos, dice la palabra, estar vigilantes. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Y hay unas señales del fin que lo enseña la palabra de Dios. Y donde uno tiene que estar vigilante a eso que dice la palabra. ¿Por qué están pasando las cosas? ¿Por qué hay en la República Dominicana un embajador homosexual? ¿Por qué? Bueno, dice, pues, decir, bueno, eso es culpa del gobierno de Obama, eso es culpa del este. No, se le puede echar la culpa a quien sea, pero eso, más que eso, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Claro, nosotros rechazamos eso. Rechazamos eso como una aberración en una nación. Pero a la vez, nosotros estamos vigilantes, no solamente de que eso es una aberración o que eso no debe pasar en nuestra nación, pero también estamos vigilantes de que eso es el cumplimiento de la palabra de Dios, porque el fin de todas las cosas se acerca. Amén, es el fin de todas las cosas. Ahora, hay una realidad, hermano. Cuando habla del fin, hay una conexión con la oración. Si usted lo ve en la Biblia, le voy a poner un ejemplo bíblico. Lucas capítulo 21. Cuando habla de los últimos días, que debemos estar vigilantes, siempre nos lleva a la oración. No sé, vi varios pasajes que nos lleva a la oración. La vida de oración no se puede descuidar en estos últimos tiempos. Tu vida devocional no se puede descuidar en estos últimos tiempos. Porque es el tiempo de mayor ataque. Porque de repente tú ves personas que están viniendo a la iglesia o que están en el creyente y la otra semana, dentro de 15, 20 días, ya no lo ves más. O duran un mes, 6 meses y después tú no lo vuelves a ver. Y aún cristianos que tienen tiempo, que han tenido tiempo en el Señor, de repente tú puedes ser que se desaparezca. ¿Y por qué está pasando eso en estos tiempos? El ataque ahora es mayor. No sé si están aquí, hermano. La guerra está arreciando. El ataque es mayor. Ahora hay una guerra mayor. Y entonces el consejo de Dios es: sé sobrios y vela en oración. Porque ahora, como dicen en Dominicana, ahora la piña se está poniendo agria. Ahora se está poniendo agria. No es tiempo de dormir, es el tiempo de una vida de oración intensa. Miren cómo lo dice Lucas capítulo 21, versículo 36, dice: sed pues, velad pues, versículo 36, velad pues, ¿en qué tiempo? La vida de oración es vital. Yo no puedo orar hoy, buscar al Señor hoy y mañana no orar y después orar el miércoles. No. O de repente tú el domingo te vas a poner a orar en la tarde o en la noche y el diablo te dice: no, pero tú estabas en la mañana en la iglesia. No. Dice la Biblia aquí: velad pues en todo tiempo. Y ahí hay de iglesia ahí que tiene un libro devocional, un librito ahí. A mí no me gusta eso, casi uno tiene que estar ahí. No. Oye, todos los recursos, todo lo que te venga para que tú puedas tener algo que leer y todo hacer, tener una vida de oración, todo lo que Dios te conceda, aprécialo. Aprécialo. Porque es el Señor en su gracia dándote para que veles una vida de oración. Una vida de oración, dice: orad, velad y orad, dijo el Señor.
Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas aquellas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí está hablando del final, del fin. En el medio del fin, en medio de los días del fin, son los días de mayor vida de oración. De mayor vida de oración. Ir a los matutinos, buscar a Dios todos los días, tener hermanos de oración. La vida de oración tiene que permear nuestra vida. Tiene que ser fundamental en nuestro diario vivir. Ahora hay que orar más que nunca. Ahora hay que buscar a Dios más que nunca. Porque la venida del Señor se acerca. Porque los días del fin están ahí. Y tenemos, para estar en pie, necesitamos estar pegados de nuestro amado Señor. Amén. Como nunca debemos orar ahora. Y miren lo que dice la palabra. Debe ser una oración también, no en temor, sino una oración que nos lleva a una comunión con Dios, pero en paz. Aquellos que hemos creído en Él, oramos confiando en su gracia. Miren lo que dice Filipenses 4:6, le voy a leer. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Está hablando de una oración intensa, una oración profunda, una oración de entrega, una oración de alta comunión con acciones de gracia. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios. Ay, ¿qué va a pasar? El mundo se va a acabar. ¿Y qué va a pasar? Y miren lo que está pasando. No, cuando tenemos una vida de oración con la palabra, basado en las Escrituras, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. La vida de oración con la palabra nos va a hacer descansar en Cristo en medio de estos últimos tiempos. Porque ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando vemos todas estas señales que están pasando? Lo dice Lucas 21, ahí mismo, estamos leyendo Lucas. Ahora leyendo Lucas, volviendo a Lucas, y yo quiero que ustedes lo vean. Lucas 21. En estos días, hermanos, por ejemplo, en Francia están sacando las obras de arte que tenían años guardadas en los sótanos de los museos, etc. Y la están sacando hacia arriba y están haciendo un movimiento grande en Europa, especialmente en Francia y en otros lugares, porque las aguas están inundando la ciudad. Creo que hay algo de Alemania, varios lugares del mundo, inundaciones que ellos no habían visto en muchos años. Así como por un lado hay sequías, inundaciones tremendas. Y miren qué dice la Biblia de esto. Lucas capítulo 21, en el versículo 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar. ¿Y qué? Y de las olas. Estoy en Lucas 21, 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lo que yo le contaba a Santiago de Cuba, había una expectación de una destrucción de esa ciudad. Es más, las autoridades le dijeron a la población que lo que ellos esperaban era un mega terremoto que iba a destruir la ciudad entera. Y así esa gente estaba mandando a los niños a la escuela con esas cosas, con una expectación de una destrucción. Pues los hombres comienzan a desfallecer, la gente a dormir en la calle y todas esas cosas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora, hermanos, esos son los hombres.
los hombres y nosotros. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros? Sed pues sobrios y velad ¿qué? En oración. Y esa sobriedad nos lleva a mirar las Escrituras y confiar en lo que Dios ha dicho. Confiar en la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos en el fin y en la destrucción de este mundo, no debemos pensar en algo malo, sino debemos pensar en lo bueno que Dios ha dicho que va a pasar para los que creen en Él. Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder como están sucediendo, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Oh amados, una vida de oración, velad, vigilantes, una vida de oración, pero una vida de oración y de paz, sabiendo que nosotros estamos en la mano del Señor. Por último, en el versículo 8, hemos hablado hasta el versículo 7 de 1 de Pedro 4, 7. Solamente vamos a mencionar el versículo 8 porque no vamos a poder desarrollarlo en esta mañana totalmente. Pero miren, hermanos, lo primero para los últimos días es ser sobrio y velad. Amén, amén, hermano. Ser sobrio y velad, estar despierto, estar alerta, conforme a la palabra, mirando las Escrituras y mirando los planes de Dios y actuando, empantalonarse, ceñir los lomos del entendimiento y actuar, estar listo para actuar. Este es un tiempo, hermano, de actuar. Amén. La iglesia no puede estar dormida, tiene que actuar, sabiendo que estamos llegando al fin. Amén, hermano. Es como, no sé cómo, si usted ha visto una carrera. Carreras a 100 metros, a 400, o aquellas carreras de vallas que estaba aquel dominicano Félix Sánchez que ganó la Olimpiada. Yo vi algo interesante en esa carrera. Ellos venían, que era con vallas, ellos venían saltando, corriendo y saltando, corriendo y saltando. Era una carrera con obstáculos, 400 metros, corriendo y saltando y saltando. Pero después, al final, había como un espacio, no sé cuántos metros son, que hay un espacio donde ya no hay vallas y donde el corredor acelera, y cuando va a llegar al fin, no, ellos van corriendo así, pero cuando va llegando al fin, ellos se extienden hacia adelante. Se inclinan la cabeza hacia adelante. Si usted quiere, analice una carrera para que usted vea. Ellos van corriendo en una posición, corriendo. Y cuando ya van a llegar a la meta, que ya están llegando al fin, ellos hacen un último esfuerzo y extienden hacia adelante su cabeza, para que aquello que está midiendo quién entra primero, ve la cabeza pueda ser señalada. Muchas personas entran sus dos cuerpos igualitos al final, pero hay uno que porque inclinó la cabeza ganó, se extendió, se esforzó y ese ganó. Y aunque los cuerpos van iguales, la cabeza, él llegó primero. Así, hermanos, estamos en los últimos días. No podemos estar sentados, tenemos que inclinar la cabeza. No sé si están entendiendo el mensaje. Es el tiempo de inclinar, de esforzarnos en oración delante del Señor. Y miren lo último que nos vamos a ver hoy. Versículo 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué debemos tener, hermano? Ferviente amor. Hay una forma del diablo destruir la iglesia, y es con la división
o con la falta de amor. Pero hay otra forma de Dios unir a la iglesia, y es con amor. El amor hace, hermanos, que la iglesia esté compactada. No importa lo que el enemigo quiera decir de uno, del otro, o quiera formar quiera formar algún ataque entre unos y otros. Cuando el amor, dice la palabra, porque el amor cubrirá, ¿qué dice? Multitud de pecados. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos creados para el amor fraternal. En el capítulo 1, verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Aleluya. Oh, amados, miren lo que dice el capítulo 1. Eso no lo estoy tratando de enseñar, solamente leyéndoselo para terminar. Primera de Pedro capítulo 3. Le leí algo del capítulo 1, del capítulo 4. Ahora del capítulo 3, miren lo que dice. Versículo 8 dice, finalmente, como una conclusión, finalmente, sed, así como dice, sed sobrios y velad en oración. Y después dice, sobre todo, amaos. Aquí dice, finalmente, sed todos, ¿de qué? De un mismo sentir. Y miren aquí cómo describe las acciones del amor. Compasivos. Amándoos, como dice, fraternalmente. Es una realidad. Misericordiosos. Tener misericordia uno de otro. Y después dice, ¿cómo dice? Amigables. ¿Qué es alguien amigable? Pregúntese, ¿qué es alguien amigable? ¿Es alguien que está cerrado para sí mismo? ¿O es alguien que está abierto para todo el mundo, buscando toda la gente? Es alguien que es amistoso, amigable, misericordioso, compasivo. Cuando alguien comete un error, compasivo. Oh, amados, sobre todo en estos últimos tiempos, concluimos, sed de amor, tener un amor fraternal, no fingido. Mas el fin, ¿cómo dice la palabra? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pongámonos de pie, amados hermanos. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque el fin se acerca. Nuestra redención está cerca. Oh, gracias, Señor Jesucristo. Así, mientras estamos de pie, yo le invito a orar conmigo. Le invito a acercarse al Señor en oración y a presentar su vida delante del Señor. Una pregunta: ¿cómo está mi vida en estos últimos tiempos? ¿Cómo está mi vida? ¿Está fría? ¿Está en comunión y amarrado de la roca, o está fría y frágil? ¿Cómo está mi vida en estos últimos tiempos? Es bueno que usted se haga la pregunta en esta mañana. ¿Está mi vida velando, alerta? Mi entendimiento, mi mente, mi corazón está dispuesto al Señor y a su obra y a sus propósitos. ¿O estoy medio durmiendo, medio embriagado con todas las cosas que me rodean? Tal vez usted en su mente entiende lo que se ha hablado y en esta mañana reconoce
que usted no está como dice la palabra que debe estar en estos últimos días, pues quiero decirte que el Señor es tu Padre. El Señor es tu Padre. Y Él habla la palabra no con el fin de acusarte y demostrarte lo malo que eres o lo malo que estás, porque Él lo sabe todas las cosas. Él trae la palabra con el fin de amonestarte, de animarte, de despertarte como un Padre amoroso. Un Padre amoroso que se acerca a su hijo que está en la cama y le dice: despiértate, tienes que levantarte. Un Padre amoroso que viene por su gracia a decirte: amado, el fin de todas las cosas se acerca. Despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Levántate y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos. Levántate. Levántate ahora. Toma fuerza en la palabra. Toma fuerza en aquello que está escrito. Hoy comienza a vivir para mí. Oh Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Tú eres el que nos llama, Señor. Oh Padre, que tu Espíritu Santo avive el corazón en esta hora. Oh, despierte el corazón y lo avive a vivir en estos últimos días con la fuerza, con la entrega que tú requieres, Señor. Oh Padre, hazlo.